Una niña se ahoga, y el salvavidas se aprovecha de la situación. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. El teléfono sonó exactamente a las 7:43 a.m., rompiendo el silencio pacífico del pequeño hogar de Margaret Turner en Florida. A los 71 años, Margaret se había acostumbrado a las mañanas silenciosas con su café y crucigrama. El tono urgente del timbre le dijo que no era un vendedor telefónico. «Margaret, soy Janet de Servicios Sociales». La voz era familiar pero tensa. «Necesito que vengas hoy. Se trata de Ellie». El corazón de Margaret se saltó un latido. No por sus problemas cardíacos habituales, sino por pura preocupación. Ellie era su nieta de 5 años. Una chispa brillante con cabello rubio rizado y ojos que guardaban demasiado conocimiento para alguien tan joven. «¿Qué le ha pasado a mi nieta?». La voz de Margaret se tembló. «Tu hija ha ingresado a un centro de tratamiento. Ellie necesita un lugar seguro donde quedarse. Estás registrada como su contacto de emergencia». 2 horas después, Margaret estaba en el pasillo estéril del edificio del condado, observando cómo una pequeña figura abrazaba a un osito de Miomosentosi. Peluche gastado. Ellie se veía tan pequeña en su vestido rosa descolorido, su pequeña maleta apenas llena de ropa. «¿Abuela Margaret?». La voz de Ellie era apenas un susurro. Margaret se arrodilló, protestando sus rodillas, y abrió los brazos. «Hola, cariño. ¿Te vienes a casa conmigo?». Mientras conducían por el vecindario de Margaret, casas modestas con pintura desgastada y césped crecido, Ellie pegó su cara contra la ventana. «¿Mami también viene?». «Ahora no, cariño, pero tú y yo vamos a cuidarnos la una a la otra». La casa de Margaret no había escuchado risas de niños en décadas. La silla de lectura de su difunto esposo Robert aún estaba junto a la ventana. Fotos familiares llenaban la repisa de la chimenea, incluyendo una que ahora captó la atención de Margaret. Ella misma a los 30, cargando a su propia hija en el mismo jardín donde ahora planeaba ver jugar a Ellie. Esa primera noche, mientras Margaret arropaba a Ellie en el cuarto de huéspedes que había preparado apresuradamente, la niña la miró con esos ojos conocedores. «Abuela, ¿tú también tienes miedo?». Margaret alisó el cabello de Ellie, recordando sus años como bibliotecaria cuando niños asustados buscaban consuelo entre los libros. «¿Sabes qué, cariño? A veces tener miedo solo significa que estamos a punto de ser muy valientes». Mientras Margaret apagaba la luz, se preguntaba si estaba lista para este capítulo inesperado de su vida. Afuera, la noche de verano de Florida zumbaba con cigarras, y en algún lugar, en la distancia, podía escuchar el sonido de niños jugando en la piscina comunitaria. No sabía que esa piscina pronto lo cambiaría todo. Pero esta noche, por primera vez en años, su casa se sentía viva otra vez. ¿Qué desafíos esperan a Margaret mientras aprende a ser abuela y tutora? ¿Y por qué el sonido de esa piscina distante le envía un escalofrío inexplicable por la espalda? Habían pasado 3 semanas desde la llegada de Ellie, y la vida cuidadosamente ordenada de Margaret se había transformado en un hermoso caos. La rutina matutina que había perfeccionado durante décadas ahora incluía batallas de dibujos animados durante el desayuno y el misterio diario de dónde desaparecen los calcetines pequeños. «Abuela, ¿por qué tomas tantas pastillas?», preguntó Ellie, observando a Margaret organizar sus medicamentos para el corazón en un dispensador semanal. «Bueno, cariño, a veces nuestros cuerpos necesitan un poco de ayuda extra, así como las plantas necesitan agua y sol». Margaret sonrió, aunque en privado se preocupaba por su creciente fatiga. El verdadero desafío no eran los medicamentos o las noches sin dormir, era la tecnología. Margaret miró indefensa la tableta de Ellie, un dispositivo que su hija había dejado atrás.
Se congeló otra vez, suspiró Margaret, sosteniendo la pantalla que no respondía. Tienes que deslizar hacia arriba, abuela, no tocar. Se rió Ellie, arreglando el problema en segundos con sus pequeños dedos. Margaret se maravilló de qué tan rápido se adaptaban los niños a la vida moderna. Durante sus 40 años como bibliotecaria del pueblo, había ayudado a miles de familias a navegar información, pero ahora se sentía como la estudiante. El calor se estaba volviendo insoportable. El sol de verano de Florida convirtió la casa de Margaret en un horno a pesar de que su antigua unidad de aire acondicionado trabajaba horas extra. Observó a Ellie marchitarse como una flor, presionando su frente caliente contra los azulejos fríos del baño. «Tengo mucho calor, abuela», gimió Ellie. Los instintos maternales de Margaret se activaron. Recordó la piscina comunitaria de sus caminatas, una instalación pública extensa a solo 6 cuadras de distancia. No había nadado en años, pero Ellie necesitaba alivio de este calor opresivo. «¿Te gustaría ir a nadar mañana?», sugirió Margaret. La cara de Ellie se iluminó como la mañana de Navidad. «¿En serio? ¿Puedo usar mi traje de sirena?». Esa noche, Margaret rebuscó en cajas polvorientas en su closet, buscando su viejo traje de baño. Lo encontró envuelto en papel de seda, junto con una foto descolorida de ella y Robert en la playa hace 30 años. Se veían tan jóvenes, tan confiados sobre el futuro. Su reflejo en el espejo del dormitorio contaba una historia diferente ahora. Cabello gris, líneas de preocupación y un cuerpo que sentía cada uno de sus 71 años. Pero la emoción de Ellie era contagiosa. «Vamos a tener el mejor día de todos», declaró Ellie, practicando movimientos de natación en su cama. Margaret la arropó, pero el sueño la eludía. Se paró junto a la ventana, mirando hacia la dirección de la piscina comunitaria. A través del aire húmedo de la noche, podía ver el brillo de las luces de la piscina y escuchar el eco distante de los nadadores nocturnos. Algo sobre ese lugar la tranquilizaba, aunque no podía explicar por qué. Quizás era simplemente el miedo de regresar a un mundo que había dejado atrás, un mundo de espacios llenos de gente, familias jóvenes, y la energía de la vida comunitaria que había evitado desde la muerte de Robert. Mañana sería la primera aventura real de Ellie desde su llegada. Margaret estaba determinada a darle a su nieta un día perfecto, incluso si eso significaba salir mucho de su zona de confort. Pero mientras observaba las luces de la piscina parpadear en la distancia, una sensación extraña se instaló en su pecho. No su aleteo cardíaco usual, sino algo más profundo. Un instinto de abuela que susurraba advertencias que aún no podía entender. ¿Qué espera a Margaret y Ellie en la piscina comunitaria? ¿Y por qué Margaret no puede deshacerse de la sensación de que este simple viaje de natación lo cambiará todo? El sol de la mañana brillaba arriba mientras Margaret y Ellie se acercaban a la piscina comunitaria Clearwater. Ellie saltaba junto a su abuela, usando su amado traje de baño de sirena, turquesa con escamas brillantes que atrapaban la luz con cada paso. «Mira, abuela, es enorme», jadeó Ellie, presionando su cara contra la cerca de alambre. Margaret tenía que admitir que las instalaciones eran impresionantes. La piscina principal brillaba como una joya azul, rodeada de palmeras y sombrillas coloridas. Las familias salpicaban las sillas de cubierta, y el aire se llenaba con los sonidos alegres de chapoteos y risas. En la entrada, un joven hombre en traje de baño rojo y camiseta blanca les sonrió cálidamente. Su gafete decía «Cole, salvavidas principal». Parecía estar en sus mediados de 20, con cabello decolorado por el sol, y una manera fácil y confiada que inmediatamente tranquilizó a los visitantes. «Bueno, hola pequeña sirena», dijo Cole agachándose al nivel de Ellie. «¿Primera vez en nuestra piscina?». Ellie asintió tímidamente, volviéndose repentinamente reservada. «Soy Cole, y me aseguro de que todos se diviertan y estén seguros. ¿Cuál es tu nombre?».
Ellie, susurró. Luego, añadió con orgullo, puedo contener la respiración por 10 segundos completos. Cole se rió, un sonido genuino y cálido. Eso es impresionante. Apuesto a que te encantará nuestra parte poco profunda. Es perfecta para sirenas. Margaret observó la interacción cuidadosamente. Cole parecía genuinamente amable con los niños, paciente y alentador. Varias madres cerca lo saludaron con admiración obvia. Es maravilloso con los niños, comentó una mujer aplicando protector solar a su niño pequeño. Mi hijo Tommy simplemente lo adora. Cole le enseñó a flotar la semana pasada. Mientras, encontraron sillas de cubierta. Margaret notó cómo Cole se movía por el área de la piscina. Era claramente popular. Los niños le gritaban, los padres buscaban su consejo, y manejaba cada interacción con encanto y profesionalismo. Sin embargo, algo indefinible la molestaba. Tal vez era como sus ojos parecían escanear constantemente, como si estuviera catalogando cada persona, cada movimiento. O quizás era la manera en que su sonrisa nunca llegaba completamente a sus ojos cuando pensaba que nadie estaba viendo. Abuela, ¿puedo entrar ahora? La emoción de Ellie era contagiosa. La parte poco profunda era realmente perfecta para una niña de 5 años. Ellie chapoteó felizmente, pretendiendo ser un delfín, luego un submarino, luego de vuelta a su identidad favorita de sirena. Margaret se sentó al borde de la piscina, sus pies en el agua fresca, observando cada movimiento. Alrededor del mediodía, una conmoción cerca del trampolín captó la atención de todos. Un niño joven, tal vez de 8 años, se había raspado la rodilla en el concreto áspero. Estaba llorando, más por el shock que por el dolor. Margaret observó la respuesta de Cole. Se movió hacia la situación, pero no con la urgencia que ella esperaba. Se detuvo a charlar con una madre por unos segundos. Revisó su reloj. Luego finalmente se acercó al niño herido. Para entonces, el padre del niño ya lo había ayudado a levantarse y estaba examinando el rasguño. «Oh, amiguito, déjame traerte una bandita», dijo Cole, su voz llena de preocupación. «Estas cosas pasan cuando nos estamos divirtiendo demasiado, ¿verdad?» El padre sonrió agradecido. «Gracias, Cole. Siempre sabes cómo hacerlo sentir mejor». Pero Margaret había visto la vacilación. Esos pocos segundos cruciales cuando Cole parecía distraído, indeciso, no podía identificarlo exactamente. «Abuela, mírame bucear como un pingüino», gritó Ellie. Margaret se reenfocó en su nieta, alejando su inquietud. Este era el día especial de Ellie, y la niña estaba pasando el mejor momento de su vida. La piscina estaba llena de familias, todos parecían felices, y Cole era claramente bien considerado por la comunidad. Mientras la tarde continuaba, Margaret comenzó a relajarse. Ellie hizo amigas con otras 2 niñas, y jugaron juegos elaborados que involucraban sirenas, salvando criaturas marinas. La inocencia y alegría de la infancia floreció ante los ojos de Margaret. Pero mientras se preparaban para irse, Cole se acercó a ellas otra vez. «¿Nuestra pequeña sirena tuvo un buen primer día?», preguntó, revolviendo el cabello mojado de Ellie. «El mejor día de todos», declaró Ellie. «¿Podemos volver mañana, abuela?» «Ya veremos, cariño», respondió Margaret, recogiendo sus toallas. La sonrisa de Cole se amplió. «Espero que regresen. Me encanta ver familias disfrutar nuestro pequeño pedazo de paraíso aquí». Mientras caminaban a casa, Ellie charlando sobre sus aventuras acuáticas, Margaret no podía deshacerse de una sensación persistente. Cole había sido nada más que amable y profesional. Los otros padres claramente confiaban en él. Entonces, ¿por qué sentía que algo estaba mal? ¿Qué instinto secreto estaba advirtiendo a Margaret sobre Cole? ¿Y por qué no podía ignorar la sensación de que este día perfecto en la piscina era solo el comienzo de algo mucho más complicado?
Habían pasado 2 semanas desde su primera visita a la piscina y se había convertido en el lugar favorito de Ellie en la tierra. Margaret no podía negar cuánta alegría le traía a su nieta. La natación de Ellie había mejorado dramáticamente y había hecho amigas con varios otros niños que visitaban regularmente. «Mira, abuela, ahora puedo hacer parada de manos», gritó Ellie desde la parte poco profunda. Era otro martes por la tarde abrasador. La piscina estaba más ocupada de lo usual. Grupos de campamentos de verano habían llegado, llenando el área con charlas, emocionadas y chapoteos. Margaret se sentó en su lugar usual, una silla de cubierta posicionada donde podía ver cada rincón del área de la piscina. Cole se movía entre sus deberes con facilidad practicada, revisando los niveles químicos, organizando juegos de piscina para los niños y manteniendo su encanto con las familias. Hoy parecía particularmente enérgico, bromeando con los consejeros adolescentes del campamento y enseñando técnicas de buceo a niños entusiastas. «Señor Cole, mírame nadar hasta la parte profunda», gritó Tommy, el niño pequeño cuya madre había elogiado a Cole en su primera visita. «Quédate en la parte poco profunda por ahora, amigo», le gritó Cole, pero su atención parecía dividida. Estaba ajustando las sombrillas cerca de la barra de bocadillos mientras simultáneamente observaba 3 grupos diferentes de niños. Margaret notó qué tan lleno se había puesto. La estación del salvavidas ofrecía una buena vista, pero con tantos cuerpos moviéndose, sería desafiante para cualquiera monitorear a todos efectivamente. Se encontró haciendo el trabajo de Cole, sus ojos constantemente escaneando problemas potenciales. Ellie se había unido a un grupo de niños jugando marco polo cerca del borde de la piscina donde la parte poco profunda se encontraba con el agua más profunda. Margaret observó nerviosamente mientras el juego se volvía más enérgico, niños chapoteando y nadando en diferentes direcciones. «¡Marco!», gritó un niño con los ojos vendados. «¡Polo!», respondieron los otros, incluyendo Ellie, quien se rió mientras se movía más cerca de la sección profunda. Margaret se levantó, sus instintos de abuela en alerta máxima. «Ellie, quédate donde puedas tocar el fondo», gritó, pero los niños estaban atrapados en su juego, y con todo el ruido y chapoteo, su voz se perdió en el caos. Fue entonces cuando pasó. Durante la emoción del juego, Ellie juzgó mal la profundidad de la piscina. Dio un paso hacia adelante juguetonamente, y de repente se encontró en agua sobre su cabeza. Por un momento, se veía sorprendida más que asustada, tratando de nadar de vuelta al área poco profunda. Pero algo salió mal. Tal vez fue el peso del agua en su cabello, o la confusión del juego, o simplemente el pánico que puede apoderarse incluso de nadadores experimentados. Ellie comenzó a luchar. El corazón de Margaret se detuvo. Miró inmediatamente hacia la estación del salvavidas. Cole estaba ahí, pero estaba volteado, involucrado en conversación con 2 consejeros adolescentes. Su espalda estaba hacia la piscina, su atención completamente enfocada en lo que estuvieran discutiendo. La conversación parecía importante para él. Estaba gesticulando con sus manos, completamente absorto. «¡Ayuda, Ellie!», gritó Margaret, pero su voz se quebró de terror. Otros adultos notaron la conmoción primero. Un padre jugando con sus propios hijos se zambulló inmediatamente. Una chica adolescente gritó pidiendo ayuda. Los consejeros del campamento saltaron a la acción. Fue solo entonces, después de que los gritos hubieran crecido lo suficientemente fuertes para cortar todo, que Cole se volteó. Su cara mostró shock genuino y preocupación cuando vio lo que estaba pasando. Para cuando Cole llegó al borde de la piscina, el padre ya había sacado a Ellie a seguridad. Estaba consciente pero tosiendo agua, asustada y desorientada. «Dios mío, lo siento mucho», dijo Cole, su voz temblando mientras se arrodilló junto a Ellie. «No vi. Estaba solo. Los campistas necesitaban». Su explicación salió en fragmentos,
y su angustia parecía auténtica. Sus manos temblaron ligeramente mientras revisó el pulso y respiración de Ellie, siguiendo el protocolo apropiado. «Está bien», dijo amablemente el padre que había rescatado a Ellie. «Solo se metió un poco más profundo de lo que podía. Pasa muy rápido». Pero la mente de Margaret estaba acelerada. Esos segundos cruciales cuando la atención de Cole estaba en otra parte. ¿Cuánto tiempo había sido? ¿30 segundos? ¿1 minuto? En emergencias de agua, cada segundo importaba. Mientras se preparaban para irse al hospital como precaución, Cole se acercó a Margaret con lágrimas en los ojos. «Señora Turner, lo siento increíblemente. Tomo total responsabilidad por esto. Debería haber estado vigilando más cuidadosamente». Su remordimiento parecía genuino, su preocupación por Ellie parecía real, y varios padres se reunieron alrededor para consolarlo, insistiendo en que los accidentes pasan y que él no podía vigilar a todos simultáneamente. Pero mientras Margaret sostenía a Ellie cerca en el carro, manejando hacia el hospital, una pregunta la atormentaba. En un trabajo donde la vigilancia lo era todo, ¿cómo podría alguien cuyo propósito completo era vigilar el agua voltear en un momento tan crítico? ¿Era simplemente un error desafortunado? ¿O había algo más perturbador sobre la respuesta tardía de Cole? Las luces fluorescentes del hospital proyectaban sombras duras, mientras Margaret se sentaba junto a la cama de Ellie, en la sala de emergencias. Después de 3 horas de pruebas y observaciones, los doctores confirmaron lo que todos esperaban. Ellie estaría perfectamente bien. No había agua en sus pulmones, no había complicaciones, solo una niña asustada que necesitaba descanso y consuelo. «¿Ya podemos irnos a casa, abuela?», preguntó Ellie débilmente, abrazando su delfín de 1907 peluche que Margaret había agarrado del carro. «Pronto, cariño. El doctor amable solo quiere asegurarse de que estés completamente bien». La doctora Patricia Hendricks, una mujer amable en sus 50s, llevó a Margaret aparte mientras Ellie dormitaba. «Va a estar bien, señora Turner. Los niños son notablemente resistentes. Pero quiero preguntar, ¿cómo pasó esto exactamente?». Margaret se encontró relatando el incidente en detalle, su voz volviéndose más fuerte mientras hablaba. El salvavidas estaba volteado, hablando con unos adolescentes. No sé por cuánto tiempo, pero lo suficiente para que otras personas tuvieran que rescatarla. La doctora Hendricks asintió pensativamente, tomando notas. «Estos incidentes de piscina son más comunes de lo que la gente se da cuenta. La sincronización de segundos puede hacer toda la diferencia». «Doctora, ¿puedo preguntarle algo?». Margaret vaciló. «En mi su experiencia, ¿es normal que un salvavidas pierda algo como esto?». La expresión de la doctora se volvió cuidadosa, profesional. «Señora Turner, los salvavidas son humanos. No pueden vigilar a cada persona cada segundo, pero…». Pausó, eligiendo sus palabras. «Diré que esta no es la primera vez este verano que hemos visto a alguien de la piscina comunitaria Clearwater». La sangre de Margaret se heló. «¿Qué quiere decir?». «Probablemente no debería decir más. Confidencialidad del paciente y todo eso. Pero tal vez quiera hablar con la administración de la piscina sobre protocolos de seguridad». Mientras se preparaban para irse, la enfermera Jenny, una mujer joven con ojos amables, se acercó a Margaret discretamente. «Disculpe, ¿es usted la familia del incidente de la piscina comunitaria?». «Sí, ¿por qué?». La enfermera miró alrededor nerviosamente. «Solo quería que supiera que no está mal hacer preguntas. Este no fue el primer susto que hemos tenido de esa piscina este verano. Tal vez ni siquiera el tercero». El corazón de Margaret comenzó a acelerar, no por su condición médica, sino por una sensación creciente de temor. ¿Qué tipo de sustos? No puedo dar detalles, pero casi ahogamientos principalmente. Niños metiéndose en problemas mientras el salvavidas estaba en otra parte.
La voz de Jenny bajó a casi un susurro. Mi supervisor me dijo que no dijera nada, pero como madre, creo que tiene derecho a saber. El viaje a casa fue silencioso, excepto por la respiración suave de Ellie mientras dormitaba en su asiento de carro. La mente de Margaret corría con preguntas. ¿Era Cole simplemente abrumado por días ocupados? ¿Tenía la piscina poco personal? ¿O algo más perturbador estaba pasando? Esa noche, después de arropar a Ellie seguramente en la cama, Margaret hizo algo que no había hecho en años. Encendió su vieja laptop y comenzó a investigar. Sus décadas como bibliotecaria le habían enseñado cómo encontrar información, y estaba determinada a usar esas habilidades. Comenzó con el sitio web de la piscina comunitaria Clearwater. Las instalaciones se veían pristinas en las fotos, y el perfil de Cole mostraba certificaciones y entrenamiento impresionantes. Pero el sitio no había sido actualizado en más de un año. Después, buscó noticias locales. Nada sobre incidentes de piscina, pero sí encontró una breve mención de recortes presupuestarios al Departamento de Parques y Recreación 6 meses atrás. Varias posiciones habían sido eliminadas, y las inspecciones de seguridad se habían reducido. Su teléfono vibró con un texto de un número desconocido. Señora Turner, soy Cole de la piscina. Quería revisar cómo está Ellie, y decir otra vez cuánto. Lo siento, ¿está bien? Margaret miró el mensaje. Su preocupación parecía genuina, pero ¿cómo había conseguido su número de teléfono? No recordaba dárselo. Escribió de vuelta. Ellie está bien. Gracias por preguntar. La respuesta llegó rápidamente. Estoy tan aliviado. Sigo reproduciendo lo que pasó, deseando haber estado más atento. ¿Estaría bien si llamo para explicar lo que pasó? Creo que podría haber algún malentendido sobre el momento. Margaret vaciló. Parte de ella quería respuestas, pero otra parte se sentía incómoda sobre una conversación personal con Cole. Decidió no responder. Inmediatamente, en su lugar continuó su investigación. Encontró los registros de inspección de la piscina del Departamento de Salud del Condado. Varias violaciones menores durante el año pasado, principalmente relacionadas con niveles químicos y mantenimiento de equipo. Nada sobre personal o procedimientos de seguridad. Pero entonces encontró algo interesante. Un hilo de comentarios en un grupo local de Facebook de hace 3 semanas. Una madre llamada Lisa había publicado. ¿Alguien más ha notado algunos momentos peligrosos en la piscina comunitaria últimamente? Mi hija tuvo un momento aterrador la semana pasada, y me pregunto si otros han tenido experiencias similares. La publicación había sido eliminada, pero Margaret podía ver fragmentos de respuestas en sus resultados de búsqueda. Palabras como preocupado, salvavidas y distraído aparecían en el texto en caché. Margaret sintió un escalofrío corriendo por su espalda. Si la enfermera Jenny tenía razón, y si esta publicación de Facebook estaba relacionada, entonces el accidente de Ellie podría no haber sido un incidente aislado. Miró hacia el cuarto de Ellie, donde su nieta dormía pacíficamente, y tomó una decisión. Mañana comenzaría a hacer más preguntas. Sus instintos de bibliotecaria le decían que había más en esta historia, y su corazón de abuela le decía que necesitaba encontrar la verdad. Pero mientras cerraba su laptop, el mensaje de texto de Cole brillaba en la pantalla de su teléfono, y no podía deshacerse de la sensación de que alguien estaba observando su búsqueda de respuestas. ¿Qué descubrirá Margaret cuando cabe más profundo en la historia reciente de la piscina? ¿Y por qué Cole parece tan ansioso por explicar lo que pasó? Margaret despertó temprano la mañana siguiente con un sentido de propósito que no había sentido en años. Mientras Ellie dormía pacíficamente, recuperándose de la experiencia del día anterior, Margaret hizo café y abrió su laptop. Sus años como bibliotecaria le habían enseñado que cada misterio tenía pistas. Solo tenías que saber dónde buscar. Comenzó con registros públicos, algo en lo que había ayudado a incontables usuarios durante su carrera.
La base de datos de empleo del condado mostraba que Cole Brennan había sido contratado por el Departamento de Parques hace solo 4 meses. Su empleo anterior estaba listado como Centro Acuático Sunshine, Palmdale, y antes de eso, Resort Crystal Waters, Lakewood. Los instintos investigativos de Margaret se activaron. ¿Por qué alguien con experiencia en resorts tomaría un trabajo en una pequeña piscina comunitaria del pueblo? Decidió cavar más profundo. Una búsqueda rápida en Internet de los empleadores anteriores de Cole reveló algo interesante. Ambas instalaciones habían cerrado sus programas de natación pública dentro de los 6 meses de su empleo allí. Las razones oficiales eran limitaciones presupuestarias y renovaciones de instalaciones. Pero Margaret encontró este patrón. Curioso, su teléfono sonó, interrumpiendo su investigación. Era su vecina, Dorothy, una viuda enérgica que conocía a todos en el pueblo. Margaret, querida, escuché sobre el accidente de la pequeña Ellie. ¿Cómo está? Está bien, gracias. Dorothy, ¿puedo preguntarte algo? ¿Sabes algo sobre el historial de seguridad de la piscina comunitaria? Hubo una pausa. Bueno, no me gusta chismear, pero mi amiga Helen mencionó que su nieto Tyler tuvo un momento peligroso allí hace unas semanas. Nada serio, pero la conmovió. ¿Por qué preguntas? El pulso de Margaret se aceleró. Capítulo 1. La llegada inesperada. Antes de sumergirnos en esta historia emotiva y llena de suspenso, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría conectar con nuestros increíbles espectadores de todo el mundo. Ahora, comencemos juntos este viaje extraordinario. El teléfono. Sonó exactamente a las 7:43 a.m., rompiendo el silencio pacífico del pequeño hogar de Margaret Turner en Florida. A los 71 años, Margaret se había acostumbrado a las mañanas silenciosas con su café y crucigrama. El tono urgente del timbre le dijo que no era un vendedor telefónico. Margaret, soy Janet de Servicios Sociales. La voz era familiar pero tensa. Necesito que vengas hoy. Se trata de Ellie. El corazón de Margaret se saltó un latido, no por sus problemas cardíacos habituales, sino por pura preocupación. Ellie era su nieta de 5 años, una chispa brillante con cabello rubio rizado y ojos que guardaban demasiado conocimiento para alguien tan joven. ¿Qué le ha pasado a mi nieta? La voz de Margaret tembló. Tu hija ha ingresado a un centro de tratamiento. Ellie necesita un lugar seguro donde quedarse. Estás registrada como su contacto de emergencia. 2 horas después, Margaret estaba en el pasillo estéril del edificio del condado, observando cómo una pequeña figura abrazaba un osito de peluche gastado. Ellie se veía tan pequeña en su vestido rosa descolorido, su pequeña maleta apenas llena de ropa. ¿Abuela Margaret? La voz de Ellie era apenas un susurro. Margaret se arrodilló, protestando sus rodillas, y abrió los brazos. Hola, cariño, ¿te vienes a casa conmigo? Mientras conducían por el vecindario de Margaret, casas modestas con pintura desgastada y césped crecido, Ellie pegó su cara contra la ventana. Mami también viene. Ahora no. Cariño, pero tú y yo vamos a cuidarnos la una a la otra. La casa de Margaret no había escuchado risas de niños en décadas. La silla de lectura de su difunto esposo Robert aún estaba junto a la ventana. Fotos familiares llenaban la repisa de la chimenea, incluyendo una que ahora captó la atención de Margaret. Ella misma a los 30, cargando a su propia hija en el mismo jardín donde ahora planeaba ver jugar a Ellie. Esa primera noche, mientras Margaret arropaba a Ellie en el cuarto de huéspedes que había preparado apresuradamente, la niña la miró con esos ojos conocedores. Abuela, tú también tienes miedo. Margaret alisó el cabello de Ellie, recordando sus años como bibliotecaria, cuando niños asustados buscaban consuelo entre los libros. ¿Sabes qué, cariño? A veces tener miedo solo significa que estamos a punto de ser muy valientes. Mientras Margaret apagaba la luz, se
Preguntaba si estaba lista para este capítulo inesperado de su vida. Afuera, la noche de verano de Florida zumbaba con cigarras, y en algún lugar en la distancia podía escuchar el sonido de niños jugando en la piscina comunitaria. No sabía que esa piscina pronto lo cambiaría todo, pero esta noche, por primera vez en años, su casa se sentía viva otra vez. ¿Qué desafíos esperan a Margaret mientras aprende a ser abuela y tutora? ¿Y por qué el sonido de esa piscina distante le envía un escalofrío inexplicable por la espalda? La reunión de Margaret con Sarah Chen estaba programada para la mañana siguiente en el restaurante Rosie, un lugar tranquilo en el centro donde podían hablar en privado. Pero primero, tenía una misión diferente: hablar directamente con la administración de la piscina. La oficina de parques y recreación ocupaba un pequeño edificio detrás del ayuntamiento. Sus paredes, cubiertas de fotos descoloridas de eventos comunitarios y actividades deportivas. Margaret se acercó al escritorio de recepción con la confianza que venía de décadas ayudando a la gente a navegar la burocracia. Me gustaría hablar con alguien sobre los protocolos de seguridad en la piscina comunitaria Clearwater, le dijo a la joven recepcionista. Déjeme conseguir al señor Bradley para usted. Él es el gerente de instalaciones. Tom Bradley apareció unos minutos después, un hombre corpulento en sus 50s que parecía perpetuamente acosado. Su apretón de manos era flojo, y su sonrisa parecía forzada. Señora Turner, ¿verdad? Escuché sobre el incidente con su nieta. Cosa terrible, pero me alegra que esté bien. Gracias. Quería discutir algunas preocupaciones de seguridad que tengo sobre la piscina. La expresión de Bradley cambió ligeramente. Bueno, puedo asegurarle que tomamos la seguridad muy en serio. Todos nuestros salvavidas están certificados y seguimos las regulaciones estatales al pie de la letra. Margaret sacó una pequeña libreta, un hábito de sus días como bibliotecaria. He estado hablando con otros padres que han tenido experiencias similares, incidentes de casi ahogamiento donde el salvavidas parecía distraído. Señora Turner, la voz de Bradley tomó un tono condescendiente. Entiendo que ha pasado por una experiencia traumática. A veces, cuando estamos alterados, podemos malinterpretar situaciones. Las piscinas son lugares ocupados, y los accidentes pasan a pesar de los mejores esfuerzos de todos. ¿Está diciendo que imaginé lo que le pasó a mi nieta? Para nada. Estoy diciendo que las emociones pueden colorear nuestra percepción de los eventos. Cole es uno de nuestros salvavidas más experimentados. Ha sido nada más que profesional desde que comenzó aquí. Margaret sintió su frustración creciendo. ¿Qué hay de su historial de empleo? Los vacíos en su currículum. Los ojos de Bradley se estrecharon. No estoy seguro de cómo sabría sobre asuntos de personal, pero puedo asegurarle que todas nuestras prácticas de contratación cumplen con los requisitos del condado. ¿Requisitos que fueron reducidos debido a recortes presupuestarios? Ahora Bradley se veía genuinamente molesto. Señora Turner, aprecio su preocupación, pero creo que está dejando que su imaginación se descontrole. Tal vez debería considerar si el estrés de cuidar repentinamente a un niño pequeño podría estar afectando su juicio. La condescendencia en su voz era inconfundible. Margaret sintió el aguijón familiar de ser despedida por su edad, algo que había encontrado más frecuentemente desde la muerte de Robert. Mi juicio está bien, señor Bradley. Lo que me preocupa es un patrón de incidentes que no hay ningún patrón. Bradley interrumpió firmemente. Lo que hay es una piscina comunitaria sirviendo a cientos de familias de manera segura todos los días. Si tiene preocupaciones específicas y documentadas, es bienvenida a presentar una queja formal. De mí no. Lo contrario, sugiero que se enfoque en la recuperación de su nieta. Margaret dejó la oficina sintiéndose frustrada pero más determinada que nunca. La actitud defensiva de Bradley y su negativa a involucrarse con sus preocupaciones
Solo fortaleció su convicción de que algo estaba mal. En Entu, restaurante Rosie. Sarah Chen estaba esperando en un reservado de esquina, revolviendo nerviosamente su café. Era más joven de lo que Margaret esperaba, probablemente al principio de sus 30, con ojos preocupados que sugerían que no había estado durmiendo bien. «Gracias por reunirse conmigo», dijo Sarah en voz baja. No estaba segura si debía acercarme, pero después de escuchar lo que le pasó a Ellie, cuénteme sobre la experiencia de Emma. La historia de Sarah era perturbadoramente similar a las otras. Su hija de 7 años había estado jugando en la parte poco profunda cuando resbaló en el borde de la piscina y cayó en agua más profunda. Emma era una nadadora decente, pero la caída la había desorientado. Cole estaba ahí mismo, tal vez a 10 pies de distancia, explicó Sarah, pero estaba enfocado en este grupo de chicas adolescentes que estaban preguntando sobre clases de natación. Emma estuvo luchando por lo que se sintió como una eternidad, antes de que otro padre lo notara y la ayudara. ¿Cuánto tiempo cree que fue? Tal vez 20 o 30 segundos. Pero cuando tu hijo está en problemas, cada segundo se siente como una hora. Lo que más me molestó fue la reacción de Cole después. ¿Qué quiere decir? Parecía más preocupado por calmarme que por Emma. Siguió diciendo cosas como, los niños se caen en piscinas todo el tiempo y ella nunca estuvo en peligro real. Se sintió como si estuviera tratando de convencerme de no hacer un gran problema de esto. Margaret asintió, reconociendo el patrón. ¿Presentó un reporte? Lo intenté, pero cuando fui a la oficina de la piscina, dijeron que Cole ya lo había documentado como un resbalón menor sin lesiones. Me hicieron parecer como si estuviera siendo sobreprotectora. Mientras hablaban, Margaret se dio cuenta de que la vacilación de Sarah no era solo sobre ser despedida, era sobre algo más profundo. Sarah, hay algo más que no me está diciendo. La mujer más joven miró alrededor nerviosamente, luego se inclinó hacia adelante. Después del accidente de Emma, hice algunas verificaciones en línea. Encontré un foro donde padres de otros pueblos estaban discutiendo incidentes similares en diferentes piscinas. Los detalles siempre eran ligeramente diferentes, pero había este hilo común. ¿Qué tipo de hilo? Salvavidas que parecían competentes y cariñosos, pero que consistentemente fallaban en notar emergencias hasta que otras personas intervenían. Era como si tuvieran algún tipo de punto ciego, pero solo durante momentos críticos. Margaret sintió un escalofrío. ¿Qué pasó con esas discusiones? Fueron eliminadas. Los moderadores del foro dijeron que estaban esparciendo rumores sin fundamento. Pero tomé capturas de pantalla de algunas de las publicaciones antes de que desaparecieran. Sarah sacó su teléfono y le mostró a Margaret varias imágenes. Las publicaciones describían incidentes notablemente similares a lo que le había pasado a Ellie, Tyler y Emma. Diferentes piscinas, diferentes salvavidas, pero el mismo patrón perturbador. Sarah, necesitamos documentar todo lo que sabemos. Si hay un patrón aquí, otros padres merecen saberlo. Pero mientras se preparaban para dejar el restaurante, Sarah agarró el brazo de Margaret. Señora Turner, quiero ayudar, pero necesito ser cuidadosa. Mi esposo piensa que estoy exagerando. Y si se corre la voz de que estoy causando problemas sobre la piscina, ¿de qué tiene miedo? Este es un pueblo pequeño. La gente habla. Si estoy equivocada sobre esto, si estamos haciendo algo de la nada, podría afectar la vida social de Emma, las relaciones comerciales de mi esposo. Solo necesito pensar más sobre esto. Margaret vio a Sarah irse apresuradamente, sintiendo una frustración familiar. Las mismas personas que deberían estar más preocupadas por la seguridad de sus hijos tenían miedo de hablar debido a la presión social y la duda de sí mismas. Pero Margaret no tenía tales preocupaciones. Tenía 71 años, era viuda, y no tenía nada que perder excepto la seguridad de su nieta.
Si eso significaba hacer olas en este pueblo somnoliento de Florida, que así fuera. ¿Qué hará Margaret ahora que se da cuenta de que otros padres tienen miedo de presentarse? ¿Y por qué estos incidentes preocupantes siguen siendo encubiertos o despedidos? Margaret pasó el fin de semana estudiando las capturas de pantalla de Sarah y tomando notas cuidadosas. Las publicaciones eliminadas del foro pintaban un cuadro perturbador. Incidentes similares en 1900. Piscinas a través de 3 condados diferentes, todos involucrando salvavidas con vacíos en su historial de empleo. El lunes por la mañana trajo noticias inesperadas. Mientras preparaba el desayuno para Ellie, el teléfono de Margaret sonó. Era Janet de Recursos Humanos, su voz urgente y susurrante. Margaret, necesito decirte algo. Podría meterme en problemas por esto, pero encontré algo en el expediente de Cole que no estaba ahí antes. El corazón de Margaret se aceleró. ¿Qué quieres decir? Cuando busqué su registro de empleo la semana pasada, estaba ese vacío de 6 meses que mencioné. Pero cuando revisé otra vez esta mañana, el archivo ha sido actualizado. Alguien añadió documentación para ese periodo faltante, fechada hace solo 2 días. Eso es imposible. ¿Cómo puedes poner fechas anteriores a registros de empleo? No puedes, no legítimamente. O alguien cometió un error serio. Te archivo inicialmente, o... Janet pausó significativamente. Alguien está cubriendo sus huellas. Después de colgar, Margaret se sentó en silencio aturdido. Si alguien estaba alterando el expediente de empleo de Cole, sugería que su investigación estaba poniendo nerviosa a la gente. Su laptop sonó con un email que heló su sangre. Era de una dirección que no reconocía. Señora Turner, debería dejar de hacer preguntas sobre cosas que no le conciernen. Los accidentes pasan, pero la curiosidad puede ser peligrosa. Considere la seguridad de su nieta. Margaret miró la pantalla, sus manos temblando ligeramente. Alguien estaba observando su investigación, y ahora estaban amenazando a Ellie. Pero en lugar de miedo, sintió una oleada de determinación. Quienquiera que envió este mensaje acababa de confirmar que estaba tras algo importante. Esa tarde, mientras Ellie dormía la siesta, Margaret tomó una decisión que habría parecido imposible solo unas semanas atrás. Levantó su teléfono y marcó a la oficina del sheriff del condado. Me gustaría reportar actividades sospechosas en la piscina comunitaria Clearwater, le dijo al despachador. 30 minutos después, la sargento María Santos estaba sentada en la sala de Margaret, tomando notas cuidadosas. Era más joven de lo que habría sido la hija de Margaret, con ojos amables y una actitud profesional que tranquilizó a Margaret. ¿Entonces cree que hay un patrón de negligencia involucrando al salvavidas?, preguntó la sargento. Santos, más que negligencia. Creo que alguien está deliberadamente permitiendo que se desarrollen situaciones peligrosas. Margaret le mostró a la sargento las capturas de pantalla de Sarah y explicó sobre los registros de empleo alterados. Santos examinó la evidencia cuidadosamente. Señora Turner, esto es serio, pero necesita entender, sin prueba concreta de mala conducta intencional, esto podría ser clasificado como negligencia administrativa en lugar de actividad criminal. ¿Qué hay del email amenazante? Eso es definitivamente algo que podemos investigar. ¿Ha considerado que podría estar en peligro? Margaret miró hacia el cuarto de Ellie. Lo he considerado, pero no puedo parar ahora. Demasiados niños están en riesgo. La sargento Santos cerró su libreta. Voy a abrir una investigación oficial. Mientras tanto, quiero que tenga mucho cuidado. No vaya a la piscina sola y documente todo. Esa noche, el teléfono de Margaret vibró con un texto de un número desconocido. Abuela Margaret, soy Tyler Morrison. Mi abuela Helen dijo que querías saber más sobre lo que me pasó en la piscina. ¿Podemos hablar? Recuerdo cosas que los adultos no piensan que son importantes. El pulso de... Margaret se aceleró. Tyler tenía solo 8 años, pero los niños a menudo notaban detalles que los adultos perdían.
Arregló encontrarse con Tyler y Helen en la biblioteca local la mañana siguiente, territorio neutral donde Tyler podría sentirse cómodo compartiendo sus observaciones. Mientras se preparaba para dormir, Margaret reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Hace 3 semanas, su mayor preocupación era hacer que Ellie comiera sus vegetales. Ahora estaba conduciendo una investigación que involucraba emails amenazantes, registros alterados y una posible conspiración. Pero, cada vez que la duda se infiltraba, recordaba el terror en los ojos de Ellie durante esos momentos aterradores en la piscina. Cualquiera que fuera el costo, protegería a su nieta y a otros niños de experimentar ese miedo otra vez. Mañana, escucharía lo que Tyler tenía que decir. Y de alguna manera, intuía que este niño de 8 años tenía una pieza clave del rompecabezas. ¿Qué detalle crucial recuerda Tyler que los adultos han pasado por alto? ¿Y quién está detrás del email amenazante y los registros de empleo alterados? La mañana siguiente en la biblioteca pública Clearwater, Margaret se sentó en la sección infantil con Tyler Morrison y su abuela Helen. Tyler abrazaba una caja de jugo y parecía nervioso, pero determinado a compartir su historia. Tyler, cuéntale a la señora Turner lo que recuerdas del día en la piscina, alentó Helen gentilmente. El niño de 8 años respiró profundo. Bueno, estaba nadando en la parte profunda, presumiendo mi natación bajo el agua a mis amigos. Cole me estaba observando. No como un salvavidas observa a todos, sino realmente observándome, como cuando mi maestra me observa para ver si voy a hacer bien el problema de matemáticas. Margaret se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir con realmente observando? No estaba mirando a los otros niños, solo me estaba viendo nadar de un lado a otro. Me hizo sentir raro, como tal vez estaba haciendo algo malo. Luego comenzó a hablar con esos adolescentes sobre clases de buceo, pero siguió mirándome de vez en cuando. Tyler tomó un sorbo de su jugo antes de continuar. Fue entonces cuando me confundí bajo el agua. A veces cuando contienes la respiración por mucho tiempo, olvidas cuál camino es hacia arriba. Pero en lugar de nadar hacia arriba como normalmente, me asusté y traté de nadar hacia abajo primero. Para cuando me di cuenta, estaba realmente asustado. Helen palmeó el hombro de su nieto con apoyo. Tyler, esto es importante, dijo Margaret suavemente. ¿Cuánto tiempo crees que Cole te estuvo observando antes de que te metieras en problemas? ¿Tal vez 5 minutos? Definitivamente me estaba observando cuando comencé mi natación bajo el agua, y todavía me estaba mirando cuando esas chicas vinieron a hablar con él. Margaret sintió un escalofrío. Si Tyler tenía razón, Cole había estado específicamente enfocado en él mucho antes de que ocurriera el incidente. ¿Cole te dijo algo después? Sí, preguntó si estaba bien, pero luego hizo una pregunta rara. Quería saber si era realmente buen nadador, como si tomaba clases, o si estaba en un equipo de natación. Cuando dije que no, que solo aprendí en el centro comunitario, sonrió y dijo, «Eso es lo que pensaba». Margaret intercambió una mirada significativa con Helen. «Tyler, has sido muy útil. ¿Hay algo más que recuerdes?» El niño pensó por un momento. «Oh, sí. Después de que pasó, Cole le dijo a mi consejero del campamento que probablemente debería quedarme en la parte poco profunda por el resto del verano porque el agua profunda puede ser complicada para niños como yo. Pero soy buen nadador. Solo me confundí esa vez». Después de que Tyler y Helen se fueron, Margaret se sentó sola en la biblioteca silenciosa, procesando lo que había aprendido. El relato de Tyler sugería que Cole había estado deliberadamente observándolo, esperando que algo pasara. El comentario sobre niños como yo implicaba que Cole estaba de alguna manera categorizando qué niños podrían ser vulnerables. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era la sargento Santos. «Señora Turner, tengo noticias sobre ese email amenazante. Rastreamos la dirección IP del remitente.
se originó de una computadora en el edificio de parques y recreación. El corazón de Margaret latía fuerte. ¿Entonces vino de alguien que trabaja ahí? No necesariamente. Podría ser de cualquier computadora en el edificio, estaciones de trabajo de empleados, terminales de acceso público, incluso Wi-Fi para huéspedes. Pero confirma su sospecha de que alguien con acceso a esa instalación está tratando de intimidarla. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Voy a entrevistar a Cole oficialmente mañana. También me gustaría que compile todo lo que ha descubierto. Todas sus notas, las capturas de pantalla que Sarah le dio, la declaración de Tyler. Necesitamos un cuadro completo. Esa tarde, Margaret trabajó metódicamente a través de su investigación, organizándola como solía organizar solicitudes complejas de vientos. Referencia en la biblioteca. Mientras las piezas se juntaron, un patrón perturbador emergió. Cole parecía dirigirse a niños que eran nadadores decentes, pero no expertamente entrenados. Niños lo suficientemente confiados para aventurarse en agua más profunda, pero que carecían de las habilidades avanzadas para manejar situaciones inesperadas. Los observaría de cerca. Luego se volvería distraído en momentos críticos cuando encontraran dificultades. La laptop de Margaret sonó con un nuevo email, esta vez de una dirección familiar. Era de Sarah Chen. Señora Turner, he estado pensando en nuestra conversación. Mi esposo y yo hablamos y hemos decidido que queremos ayudar. Emma dijo algo ayer que creo que debería saber. ¿Podemos reunirnos? 20 minutos después, Sarah y su hija Emma estaban sentadas en la sala de Margaret. Emma era una niña brillante de 7 años con coletas y una expresión seria que le recordó a Margaret de Ellie. Emma, ¿puedes decirle a la señora Turner lo que me dijiste sobre la piscina? Preguntó Sarah. Emma asintió solemnemente. Antes de caerme en el agua profunda, el hombre salvavidas me estaba haciendo preguntas sobre natación. Quería saber si tenía miedo del agua profunda y si podía nadar de un lado al otro de la piscina yo sola. ¿Qué le dijiste? Preguntó Margaret gentilmente. Dije que no tenía miedo, pero nunca había tratado de nadar completamente de un lado al otro. Sonrió y dijo que tal vez debería intentarlo alguna vez. Luego después, cuando estaba jugando cerca del borde, todavía me estaba observando. Cuando resbalé y caí, le tomó mucho tiempo notar que necesitaba ayuda. Sarah añadió, lo curioso es que Emma había estado jugando de manera segura en esa misma área por más de 1 hora. El resbalón parecía pasar justo después de mi noesín, que Cole terminó de hablarle sobre nadar de un lado al otro de la piscina. Margaret sintió las piezas finales del rompecabezas encajando en su lugar. Cole no era solo negligente. Estaba sistemáticamente identificando niños vulnerables y creando oportunidades para que se desarrollaran situaciones peligrosas. Pero probar negligencia intencional sería casi imposible, a menos que pudieran demostrar un patrón claro de comportamiento deliberado. Mientras Sarah y Emma se preparaban para irse, Margaret tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Sarah, creo que es hora de que pongamos una trampa. ¿Qué plan peligroso se está formando en la mente de Margaret? ¿Y qué tan lejos está dispuesta a llegar para proteger a los niños de Clearwater? El plan de Margaret era arriesgado pero necesario. Regresaría a la piscina con Ellie, pero esta vez con cámaras ocultas y la sargento Santos monitoreando desde cerca. Sin embargo, su cuerpo tenía otros planes. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Margaret sintió su corazón latir irregularmente. El estrés de las semanas recientes estaba cobrando peaje en su condición cardíaca ya frágil. «Abuela, te ves pálida», observó Ellie. Sus ojos jóvenes llenos de preocupación. «Estoy bien, cariño, solo cansada». Pero Margaret sabía que no estaba bien. Su pecho se sentía apretado, y el mareo la hizo agarrarse del mostrador de la cocina. En su cita médica esa tarde, el doctor Williams fue severo. «Margaret, tu presión arterial está
Peligrosamente alta y tu ritmo cardíaco es irregular. Necesitas reducir el estrés inmediatamente. Doctor, no puedo parar lo que estoy haciendo. Las vidas de los niños están en juego. Tu vida también está en juego. ¿De qué le servirás a Ellie si tienes un ataque cardíaco? La pregunta atormentó a Margaret mientras manejaba a casa. Esa noche, mientras arropaba a Ellie en la cama, las palabras inocentes de su nieta le rompieron el corazón. Abuela, por favor no te enfermes como se enfermó mami. Te necesito para que te quedes conmigo. Margaret abrazó a Ellie fuerte, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ella era todo lo que esta niña tenía en el mundo, pero tampoco podía ignorar a los otros niños que podrían estar en peligro. Esa noche, Sarah llamó con noticias perturbadoras. Margaret, Emma tuvo una pesadilla sobre la piscina. Ha estado haciendo preguntas sobre Cole, preguntándose si realmente quería ayudarla o si quería que algo malo le pasara. Los instintos de los niños son a menudo más agudos de lo que los adultos les dan crédito, respondió Margaret. Eso es lo que me asusta. Emma tiene miedo de ir a nadar en cualquier lugar ahora. Si tenemos razón sobre Cole, ¿cuántos otros niños serán traumatizados por sus acciones? Margaret tomó su decisión. A pesar de sus preocupaciones de salud, continuaría la investigación, pero sería más inteligente al respecto, tomando precauciones y trabajando más de cerca con la sargento Santos. Sarah, necesito que hagas algo por mí. ¿Puedes contactar a algunos de los padres de esas publicaciones eliminadas del foro? Necesitamos más testigos dispuestos a presentarse. La mañana siguiente trajo validación inesperada. La sargento Santos llamó con noticias de la entrevista oficial de Cole. Su historia no cuadra, señora Turner. Cuando le pregunté sobre los vacíos en su historial de empleo, se puso defensivo y dio explicaciones contradictorias. También parecía inusualmente interesado en saber exactamente qué le habían dicho usted y otros padres. ¿Qué pasa después? Estoy recomendando que el condado lance una investigación formal sobre prácticas de contratación y protocolos de seguridad. No removerá a Cole inmediatamente, pero lo pondrá bajo escrutinio. Margaret sintió una mezcla de alivio y frustración. Se estaba haciendo progreso, pero lentamente, y Cole permanecía en posición donde podría potencialmente dañar a más niños. Esa tarde, mientras Ellie jugaba en el patio trasero, Margaret recibió una llamada que cambió todo. Señora Turner, soy Linda Rodríguez de Canal 7 Noticias. Hemos escuchado sobre su investigación de preocupaciones de seguridad en la piscina comunitaria. ¿Estaría dispuesta a hacer una entrevista? El corazón de Margaret se aceleró. La atención de los medios locales podría proporcionar la presión necesaria para forzar un cambio real, pero también la convertiría en un blanco muy público. ¿Qué exactamente han escuchado?, preguntó Margaret cuidadosamente. Hemos recibido pistas sobre un patrón de incidentes involucrando al salvavidas, y hemos aprendido sobre emails amenazantes y registros de empleo alterados. Esto suena como una historia que nuestros espectadores necesitan escuchar. Margaret miró hacia Ellie, jugando pacíficamente con sus muñecas, bajo el viejo roble. Hacerse pública significaría no poder dar marcha atrás, pero también podría significar proteger a incontables otros niños. Sí, dijo Margaret firmemente. Haré la entrevista. Mientras colgaba el teléfono, Margaret sintió su corazón agitarse otra vez, no por su condición médica, sino por una mezcla de miedo y determinación. Mañana, la historia se haría pública, y no habría manera de esconderse de las consecuencias. Pero algunas luchas valían el riesgo, especialmente cuando niños inocentes estaban involucrados. La entrevista de Canal 7 se transmitió en las noticias de la tarde y para la mañana siguiente, el teléfono de Margaret estaba sonando constantemente. La respuesta fue abrumadora y dividida. «Eres una heroína por hablar», dijo una persona que llamó. «Mi sobrino tuvo un momento peligroso en esa piscina el mes pasado». Pero otros fueron menos comprensivos.
Estás arruinando la reputación de un buen hombre por accidentes, acusó otra voz. Cole es un pilar de esta comunidad. La sargento Santos llegó a la casa de Margaret luciendo sombría. La entrevista ha alborotado un avispero. El administrador del condado quiere reunirse contigo inmediatamente. Una hora después, Margaret se sentó frente al administrador del condado, Robert Fleming, un hombre de cabello plateado en un traje caro que irradiaba autoridad y disgusto. Señora Turner, su aparición en televisión ha creado una controversia considerable. Espero que entienda las acusaciones serias que ha hecho. Solo he compartido hechos y preocupaciones sobre la seguridad infantil. Fleming abrió una carpeta gruesa. Hemos conducido nuestra propia revisión interna del empleo y desempeño de Cole Brennan. Creo que encontrará esta información esclarecedora. Deslizó documentos a través de la mesa, evaluaciones de desempeño, certificados de entrenamiento y testimonios de padres elogiando el trabajo de Cole. Todo pintaba el cuadro de un empleado ejemplar. Estas revisiones están todas fechadas dentro de la semana pasada, observó Margaret, verificando las marcas de tiempo. Actualizaciones rutinarias de documentación, respondió Fleming suavemente. El punto es que Cole ha sido completamente examinado y ha desempeñado admirablemente. Margaret se sintió frustrada pero no sorprendida. ¿Qué hay de los vacíos de empleo que descubrí? Errores administrativos que han sido corregidos. Cole estuvo trabajando en una instalación privada durante ese periodo. El papeleo fue archivado incorrectamente. Muy conveniente el momento para estas correcciones. La expresión de Fleming se endureció. Señora Turner, entiendo que ha estado bajo estrés cuidando a su nieta. Tal vez el dolor y la ansiedad han coloreado su percepción de las operaciones normales de la piscina. Ahí estaba otra vez. La sugerencia de que su edad y estado emocional la hacían una testigo poco confiable. Está diciendo que 3 niños diferentes y sus familias están todos equivocados sobre lo que experimentaron. Estoy diciendo que las piscinas son ambientes dinámicos, donde decisiones de fracciones de segundo deben tomarse. Lo que parece negligencia para un observador no entrenado podría ser protocolo apropiado. Margaret dejó la reunión sintiéndose derrotada. Cada pieza de evidencia que había descubierto había sido explicada o desacreditada. El sistema se estaba protegiendo, y Cole permanecía en su posición. Pero esa noche, la sargento Santos trajo noticias inesperadas. Margaret, podríamos haber tenido una oportunidad. He estado en contacto con las fuerzas del orden en los condados donde Cole trabajó previamente. Hubo quejas no oficiales en ambos lugares, nada que llevó a cargos formales, pero suficiente para crear un patrón. ¿Qué tipo de quejas? Padres expresando preocupaciones sobre respuestas tardías a emergencias. Niños reportando sentirse incómodos alrededor de ciertos salvavidas. ¿Te suena familiar? Margaret sintió una chispa de esperanza. ¿Pueden estos padres ser convencidos de presentarse ahora? Algunos de ellos, especialmente después de ver tu entrevista noticiosa, se están dando cuenta de que no estaban solos en sus preocupaciones. El teléfono de Margaret vibró con un texto de un número desconocido. Te vi en TV. Mi hija tuvo problemas con Cole en el centro acuático Sunshine el año pasado. Dejamos el pueblo por lo que pasó, pero guardé registros. Quiero ayudar. Rebeca Martínez. Por primera vez en días, Margaret sonrió. El encubrimiento era extenso, pero no era perfecto. La verdad tenía una manera de salir a la superficie, especialmente cuando personas valientes estaban dispuestas a decirla. Mañana, continuaría construyendo el caso que podría finalmente proteger a los niños de la negligencia peligrosa de Cole. 3 días después de la entrevista noticiosa, Margaret decidió tomar un riesgo calculado. Regresaría a la piscina, no con Ellie, sino sola, esperando observar a Cole cuando pensara que nadie estaba mirando críticamente. La instalación estaba moderadamente ocupada para una tarde de día laboral. Cole estaba en su puesto usual,
charlando con un grupo de chicas adolescentes sobre técnicas de natación. Parecía relajado y confiado, aparentemente no afectado por la controversia reciente. Margaret se posicionó en una mesa cerca del bar de bocadillos, pretendiendo leer mientras observaba. Por 20 minutos, nada inusual pasó. Cole desempeñó sus deberes profesionalmente, respondiendo apropiadamente a incidentes menores. Luego notó que observaba a un niño de unos 9 años que estaba nadando solo en la parte más profunda. El niño era un nadador capaz, pero mostraba signos de cansancio. La atención de Cole se volvió enfocada, intensa, la misma manera que Tyler había descrito. El corazón de Margaret comenzó a acelerar mientras Cole dejó su estación de salvavidas y se acercó al borde de la piscina, posicionándose directamente frente al niño que luchaba. Pero en lugar de ofrecer asistencia, simplemente observó. «Disculpe». Margaret saltó. Cole estaba parado junto a su mesa, habiéndose acercado mientras ella estaba enfocada en la piscina. Su sonrisa era encantadora como siempre, pero sus ojos estaban fríos. «Señora Turner, ¿verdad? Escuché que ha estado haciendo preguntas sobre la seguridad de la piscina. Tengo preocupaciones sobre algunos incidentes», respondió Margaret tratando de mantener su voz estable. «Me gustaría abordar esas preocupaciones directamente. ¿Caminaría conmigo?» No era realmente una petición. Cole gesticuló hacia la oficina vacía de la piscina, y Margaret se sintió atrapada. Negarse parecería sospechoso, pero seguirlo significaba estar sola con alguien que cada vez más creía que era peligroso. «Por supuesto», dijo, enviando discretamente un texto a la sargento Santos con su ubicación. La oficina era pequeña y sin ventanas, llena de suministros químicos y equipo de mantenimiento. Cole cerró la puerta detrás de ellos, y Margaret inmediatamente se sintió claustrofóbica. «Señora Turner, quiero que entienda algo». La voz de Cole permaneció amistosa, pero su lenguaje corporal había cambiado. Estaba parado entre Margaret y la puerta, su postura relajada de alguna manera amenazante. «Me preocupo profundamente por los niños que vienen a esta piscina, cada uno de ellos. A veces preocuparse significa dejarlos aprender lecciones importantes sobre seguridad en el agua». «¿Qué tipo de lecciones?» «Que el exceso de confianza puede ser peligroso, que depender demasiado de otros puede ser mortal, que a veces un momento de miedo enseña respeto por el agua que años de lecciones no pueden». Margaret lo miró, horrorizada por la implicación. ¿Está diciendo que deliberadamente permite que los niños se metan en situaciones peligrosas? La sonrisa de Cole nunca vaciló. «Estoy diciendo que los accidentes pasan, señora Turner. Le pasan a niños que piensan que son nadadores más fuertes de lo que son. Pasan cuando las abuelas no están vigilando lo suficientemente cuidadosamente». La amenaza era inconfundible. Margaret buscó su teléfono, agradecida de que ya hubiera enviado el texto a la sargento Santos. «Eso suena como una confesión», dijo en voz baja. «¿En serio? Porque nunca admitiría a nada inapropiado. Simplemente estoy explicando que la seguridad de la piscina es compleja, y a veces personas bien intencionadas malinterpretan el juicio profesional». Cole se acercó, y Margaret captó un vistazo de algo perturbador en su expresión. No ira, sino una satisfacción fría, como si disfrutara su miedo. «Señora Turner, creo que debería enfocarse en el bienestar de su nieta en lugar de crear problemas donde no existen. Los niños pueden ser tan frágiles, especialmente cuando se sienten inseguros». La puerta de la oficina se abrió repentinamente, y la sargento Santos apareció con otro oficial. «Señor Brennan, necesitamos hablar con usted inmediatamente». El comportamiento de Cole cambió instantáneamente de vuelta al profesionalismo amigable. «Por supuesto, oficiales. ¿Cómo puedo ayudarlos?» Mientras llevaban a Cole para interrogatorio, Margaret se sentó en la oficina vacía, temblando. Había grabado parte de su conversación en su teléfono.
aunque Cole había sido cuidadoso de no decir nada explícitamente incriminatorio. Pero sus palabras sobre lecciones y accidentes, combinadas con su tono amenazante, serían suficientes para apoyar el patrón de evidencia que habían estado construyendo. Más importante, finalmente estaba segura sobre con qué estaban tratando. No mera negligencia, sino algo mucho más calculado y peligroso. La sargento Santos regresó a la oficina de la piscina donde Margaret esperaba, su expresión seria pero esperanzada. Hemos arrestado a Cole por cargos de poner en peligro a niños y hacer amenazas terroristas. Su interrogatorio reveló algunas inconsistencias muy interesantes en su historia. Margaret sintió una ola de alivio. ¿Qué pasa ahora? El fiscal del distrito revisará toda la evidencia que hemos reunido. Los testimonios de usted, Tyler, Emma y los padres de otros condados, combinados con la manipulación de registros de empleo y su conversación grabada, presentan un caso fuerte. Durante los días siguientes, más familias se presentaron. Rebecca Martínez condujo desde Palmdale con documentación de la experiencia de su hija con Cole. 2 otras familias de Lakewood compartieron historias similares por videoconferencia. El patrón era innegable. Cole había creado sistemáticamente situaciones peligrosas para niños que encajaban en un perfil específico, buenos nadadores que, sin embargo, eran vulnerables al pánico en circunstancias inesperadas. Pero el proceso legal se movió lentamente, y Margaret se frustró con los retrasos burocráticos. El administrador del condado Fleming celebró conferencias de prensa reclamando que el condado había actuado apropiadamente basado en información disponible, retratando a Cole como víctima de histeria, en lugar de reconocer fallas sistemáticas en contratación y supervisión. Están más preocupados sobre responsabilidad legal que seguridad infantil, le dijo Margaret a Sarah durante una de sus frecuentes sesiones de estrategia. Sarah se había convertido en una aliada invaluable, usando las redes sociales para conectar con otras familias afectadas y organizar presión comunitaria por cambio. Las buenas noticias son que la opinión pública está cambiando. Los padres están exigiendo respuestas. La salud de Margaret se había estabilizado algo, aunque su doctor continuó monitoreándola de cerca. El estrés había activado algunos episodios preocupantes, pero su determinación de ver justicia hecha la mantuvo enfocada. El avance vino, sí, de una fuente inesperada. Janet de Recursos Humanos llamó con noticias que cambiarían todo. Margaret, he estado investigando en mi propio tiempo. Encontré comunicaciones entre la oficina de Fleming y Cole que datan de antes de su contratación. Parece que sabían de algunas de las preocupaciones de sus posiciones anteriores, pero lo contrataron de todas formas, debido a presiones presupuestarias. ¿Puedes probar esto? He hecho copias de todo. Cadenas de email, memorandos internos, documentos presupuestarios mostrando que cortaron procedimientos de verificación de antecedentes para ahorrar dinero. Esto va directo hasta arriba. Con esta evidencia, el fiscal del distrito expandió la investigación para incluir potencial negligencia criminal por oficiales del condado. Margaret se sintió vindicada pero también entristecida de que hubiera tomado tanto esfuerzo proteger a niños de daño prevenible. Los procedimientos legales tomarían meses, posiblemente años, pero el peligro inmediato había sido removido. Cole fue suspendido sin pago pendiente del juicio, y el condado fue forzado a implementar protocolos de seguridad mejorados y procedimientos de contratación. La entrevista telefónica de Margaret con una red de noticias nacional trajo la historia a una audiencia más amplia, llevando a preguntas sobre problemas similares en piscinas públicas a través del país. Señora Turner, preguntó el entrevistador, ¿qué mensaje tiene para otras abuelas o padres que podrían notar patrones preocupantes pero sentirse sin poder para actuar? Confíen en sus instintos, respondió Margaret firmemente. La seguridad de los niños vale cualquier cantidad de inconveniencia o presión social.
No dejen que nadie desestime sus preocupaciones por su edad o nivel de experiencia. A veces, toma la perspectiva de un forastero para ver lo que los de adentro se han vuelto ciegos a ver. Mientras se preparaba para la larga batalla legal por delante, Margaret sintió una sensación de logro mezclada con agotamiento. La lucha había cobrado un precio en su salud y había interrumpido su retiro. Silencioso, pero también le había mostrado que todavía tenía contribuciones valiosas que hacer a su comunidad. 6 meses después del arresto de Cole, Clearwater era una comunidad cambiada. La piscina había reabierto con nuevo equipo de seguridad, personal adicional y protocolos rigurosos que la convirtieron en un modelo para otras instalaciones. Margaret estaba parada al borde de la piscina, observando a Ellie jugar felizmente en la parte poco profunda con sus amigas Emma y Tyler. Los niños habían regresado todos a nadar, aunque había tomado tiempo y paciencia reconstruir su confianza. «Mira, abuela, ahora puedo nadar de un lado al otro completo», gritó Ellie con orgullo. La nueva salvavidas principal, María Santos, prima de la sargento Santos, saludó alentadoramente. «Excelente trabajo, Ellie. Recuerda descansar si te cansas». Margaret sonrió ante la diferencia en el enfoque. El equipo de María mantenía vigilancia constante mientras alentaba a los niños, en lugar de observar momentos de vulnerabilidad. Sarah se acercó, cargando toallas para Emma. «¿Has escuchado las últimas noticias sobre el juicio? Cole se declaró culpable de los cargos de poner en peligro en intercambio por una sentencia reducida. Cumplirá 18 meses y no será elegible para trabajos que involucren supervisión infantil. ¿Qué hay de los oficiales del condado?» Fleming fue forzado a renunciar, y el condado resolvió una demanda civil que financiará programas de seguridad mejorados en toda la región. Margaret se sintió satisfecha con los resultados, aunque sabía que las consecuencias legales nunca podrían deshacer el trauma experimentado por las familias afectadas. Helen Morrison se unió a ellas, observando a Tyler demostrar sus habilidades de natación mejoradas. «¿Sabes, Margaret? Lo que hiciste tomó valor increíble. Mucha gente habría renunciado cuando enfrentó ese tipo de resistencia. Tuve ayuda de personas maravillosas como tú y Sarah. Y tuve motivación. Proteger a Ellie y otros niños valió cualquier costo personal». La respuesta de la comunidad había sido abrumadoramente comprensiva una vez que emergió la verdad completa. Padres que inicialmente habían sido escépticos de las reclamaciones de Margaret ahora se acercaban a ella con gratitud y respeto. Una fundación local estableció una beca de defensa de seguridad infantil en nombre de Margaret, proporcionando recursos para familias que querían investigar preocupaciones de seguridad en instalaciones públicas. La señora Turner nos ha mostrado que la edad y la experiencia son activos, no limitaciones, había dicho el director de la fundación en la ceremonia de dedicación. Su disposición a decir verdad al poder ha hecho a toda nuestra comunidad más segura. Esa noche, mientras Margaret y Ellie trabajaron juntas en su jardín, plantando flores donde una vez crecieron malezas, Ellie hizo una pregunta pensativa. «Abuela, ¿por qué ese hombre malo quería asustar a los niños en la piscina?» Margaret consideró su respuesta cuidadosamente. «A veces los adultos toman decisiones muy pobres, cariño, pero lo importante es que las personas buenas trabajan juntas para proteger a los niños y asegurarse de que las malas decisiones tengan consecuencias. Como tú y la sargento Santos y todos los otros padres trabajaron juntos». Exactamente así. Cuando nos preocupamos unos por otros y hablamos sobre problemas, podemos hacer las cosas mejores. Ellie asintió seriamente, luego se animó. ¿Podemos ir a nadar mañana? Quiero mostrarle a María mi nuevo clavado. Margaret se rió, recordando su reticencia inicial a llevar a Ellie a la piscina todos esos meses atrás. Ahora representaba triunfo sobre el miedo, comunidad sobre silencio, y el poder de la gente ordinaria para crear cambio extraordinario. Por supuesto que podemos ir a nadar, cariño. Podemos ir a nadar cuando queramos. 1 año,
Después, Margaret se sentó en el mismo jardín donde esta historia comenzó, observando a Ellie practicar leer en voz alta de un libro sobre abuelas valientes. El círculo se sentía completo, pero mucho había cambiado. La piscina comunitaria Clearwater se había convertido en un destino para familias en toda la región, conocida por su récord excepcional de seguridad y ambiente acogedor. Margaret servía en el Consejo Consultivo de Seguridad de la instalación, usando su experiencia para ayudar a prevenir situaciones similares en otros lugares. La Red de Seguridad Infantil, la organización que Vincent creció de la defensa de Margaret, ahora operaba en 12 estados, proporcionando recursos y apoyo para familias navegando preocupaciones de seguridad en instalaciones públicas. La salud de Margaret se había estabilizado, aunque su doctor continuó monitoreando su condición. El estrés de la investigación había tomado un costo permanente, pero sentía que el costo había valido la pena. «Abuela, escucha esta parte», dijo Ellie, leyendo cuidadosamente de su libro. La abuela sabía que proteger a los niños era el trabajo más importante del mundo, incluso cuando daba miedo. Esa es lectura hermosa, cariño. Ellie cerró el libro y miró la foto vieja en la mesa del jardín, la de Margaret cargando a su propia hija hace décadas, ahora sentada junto a una nueva foto de Margaret y Ellie, plantando sus primeras flores juntas. «Abuela, ¿crees que mami estará orgullosa de nosotras cuando vuelva a casa?» La hija de Margaret estaba progresando bien en su programa de tratamiento y estaría lista para visitas supervisadas pronto. El viaje por delante tendría desafíos, pero la familia era más fuerte ahora. Creo que estará muy orgullosa de qué valiente e inteligente te has vuelto. Y creo que estará agradecida de que tuvieras un lugar seguro para aprender y crecer. El teléfono de Margaret vibró con un texto de Sara. Emma hizo el equipo de natación. Dice que quiere ser salvavidas cuando crezca. Pero una buena como María, no como el hombre malo. Tyler también había florecido, convirtiéndose en un nadador confiado que a menudo ayudaba a niños más pequeños a sentirse cómodos en el agua. Su abuela Helen bromeaba frecuentemente que él era la primera historia de éxito de Margaret. Mientras el sol se ponía sobre su vecindario pacífico, Margaret reflexionó sobre el viaje inesperado que había transformado su retiro silencioso en una misión de protección y justicia. Había aprendido que la edad traía no debilidad sino sabiduría, que la soledad podía ser intercambiada por comunidad, y que la gente ordinaria poseía poder extraordinario cuando se negaba a aceptar situaciones dañinas como normales. La foto vieja en la mesa captó la luz de la tarde, y Margaret recordó a la mujer joven que había sido, cargando a su hija en este mismo jardín, llena de sueños y esperanzas para el futuro. Ahora, décadas después, todavía estaba en ese jardín, todavía protegiendo niños, todavía creyendo en la posibilidad de hacer del mundo un lugar más seguro. Ellie levantó la vista de su libro con una sonrisa traviesa. «Abuela, ¿podemos ir a nadar mañana? Quiero practicar mis paradas de mano para María». Margaret se rió, su corazón lleno de alegría y gratitud. «Por supuesto, cariño. Podemos ir a nadar cuando quieras». La piscina comunitaria, que una vez representó peligro y miedo, ahora simbolizaba todo lo que habían logrado juntas. Seguridad a través de vigilancia, comunidad a través de valor, y esperanza a través del rechazo a aceptar que los accidentes simplemente pasan. En la distancia, las luces de la piscina comunitaria Clearwater brillaron en el crepúsculo que se acercaba. Un faro del cambio positivo que era posible cuando la gente se preocupaba lo suficiente para actuar. Y en el jardín de Margaret, 3 generaciones de mujeres estaban representadas, pasado, presente y futuro, todas conectadas por amor, valor y la determinación de proteger lo que más importaba.